Como dice el corito que cantan los niños, los pequeñitos, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Sí, hermanos y amigos, Jonás fue enviado a pregonar contra Nínive, contra aquella gran ciudad, pero él no quiso ir. Y no solamente no quiso ir, sino que dice la palabra de Dios que él decidió huir de su presencia. Él decidió irse muy lejos, dejar a Israel. Y él quiso irse lo más lejos posible, así que descendió al puerto de Jope. Y dice la Escritura que allí encontró una nave que partía para Tarsis. Y él, dice la palabra de Dios, pagó su pasaje y abordó aquella nave y se fue. Pero ahora, hermanos, vamos a ver cómo actuó Dios. ¿Y qué hizo con aquel profeta fugitivo? En el versículo 4 de Jonás 1, dice así la Escritura: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Vamos viendo, hermanos, algunas cosas importantes en esta lección, la cual he titulado Enfrentando la tempestad. Una cosa importante que podemos ver aquí al empezar esta lectura en el versículo 4 es que el Señor agita el mar. Sí, dice el versículo 4 que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. La Escritura es clara al respecto. Todo lo que acontece a Jonás no es obra de la casualidad. No fue simplemente un día de mala suerte. No. Fue Dios, hermanos, quien hizo levantar aquel fuerte viento. Fue Dios quien agitó el mar. Fue Dios quien hizo desencadenar aquella gran tempestad. Por lo que podemos ver, por lo que relata aquí la Escritura, no se trata de una tormenta cualquiera, sino de una tormenta extrema, una fuera del ordinario, una, como dice aquí la Biblia, que se pensaba que iba a partir la nave. La Nueva Traducción Viviente dice: ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. La Biblia, hermanos, repito, nos dice enfáticamente que todo esto que sucedió, Dios lo hizo. Fue el Señor. Dios hizo que soplara el viento, Dios hizo que se agitara el mar, Dios hizo que aquella tempestad azotara aquel barco. Dios fue. Una pregunta interesante es: ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué el Señor lo mandó? ¿Acaso, hermanos, está Dios enojado y quiere destruir a Jonás? ¿Por eso lo hizo el Señor? ¿Por qué fue? ¿Está Dios tomando venganza contra Jonás por la decisión que él tomó? ¿Dios hizo azotar aquella tempestad contra el barco porque Dios quería castigar a Jonás o porque quería darle un susto muy grande? ¿Por qué habrá sido? Dios, hermanos, simplemente está tratando de despertar a Jonás. Ese era su propósito. Dios está tratando de hacerlo reaccionar, de que vuelva en sí. No, Dios no quiere matarlo ni quiere tomar venganza contra él. Dios quiere que su profeta reaccione, recapacite, vuelva en sí en cuanto a la decisión y el camino que ha tomado. Dios quiere, hermanos, que Jonás recapacite.
Y es que cuando las personas viven lejos de Dios o se alejan de Dios muchas veces, Él de alguna manera actúa para ver si así comprenden el error de su camino y vuelven a Él. Sí, Dios puede actuar y muchas veces actúa de esta manera. No por hacer mal a la persona, no porque los odie, no porque trate de destruirlos, porque Dios muchas veces quiere hacerlos recapacitar. Reacciona, despierta, date cuenta de tu condición y del camino en el cual te encuentras. Muchas veces Él puede hacer que una tempestad se levante y destruya nuestro barco en el esfuerzo divino por salvar nuestra alma. Porque eso es lo más preciado para Dios, el alma de la persona. Él no quiere que ningún alma se pierda. Pero a veces estamos cegados, estamos súbitos, dormidos profundamente y no nos damos cuenta, no reaccionamos. Dios quiere, hermanos, hacernos recapacitar. En Apocalipsis capítulo 9 y versículo 20, Apocalipsis 9:20 dice la Escritura: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Y aquí en Apocalipsis podemos ver cómo Dios envía juicios parciales, envía plagas contra el mundo de diferentes maneras. Y todo esto que Dios manda, estas calamidades, estas situaciones, tienen un propósito especial. Dios quiere que la gente reaccione, que se arrepienta de sus pecados. Dios quiere que dejen sus idolatrías, como dice aquí, que dejen sus fornicaciones, sus homicidios, sus hurtos. Y dice la palabra de Dios que ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Lamentablemente, muchas veces sucede esto, que Dios manda mensajes, que Dios manda pruebas, situaciones, tempestades a las vidas de las personas, no por causarles mal, sino para hacerlos recapacitar y para salvar sus almas. Pero a veces ni aún así, como dice aquí Apocalipsis, se arrepienten de sus pecados. Allá en en el libro del patriarca Job, capítulo 33, Job 33, versículo 29, dice la Escritura: he aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. Y aquí está hablando este hombre llamado Eliú, amigo de Job, y dice: para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Estas palabras que le dice este hombre a Job, es que muchas veces Dios utiliza las pruebas. Job estaba pasando una situación muy dura, muy difícil, y realmente no sabían bien a bien por qué había venido todo esto, esta calamidad a la vida de Job. Pero lo que sí sabía Eliud y le está diciendo a Job es que muchas veces Dios utiliza las pruebas y las tormentas de la vida con el propósito de apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Sí, Dios muchas veces está tratando de dar un mensaje a las personas. El hecho de que Dios levantara esta tempestad en el mar y sacudiera aquella nave, aquel barco donde iba Jonás, hermanos, no debe de ser interpretado como que Dios es malo por haber hecho esto. Todo lo contrario, Dios es bueno y Dios está haciendo esto por el bien de Jonás.
Si Dios, hermanos, no hubiera actuado de esta manera, Jonás habría navegado plácidamente hasta Tarsis, se habría olvidado de Dios y habría perdido su alma. Lamentablemente, hermanos, el error más común que muchas personas cometen es precisamente no ver, no darse cuenta de la bondad o el amor de Dios en medio de la tormenta. Dios está actuando de buena manera por el bien de las personas, como fue en el caso de Jonás. Pero algunos lo interpretan de una forma incorrecta. Ven un daño, ven un perjuicio, ven una maldad que no existe. No es que Dios sea malo. Y a veces muchos reclaman a Dios y aún se alejan más de Él. Pero el punto es aprender a reflexionar, a entender el mensaje que Dios está tratando de dar a la persona, a uno mismo cuando estamos en esa situación. Cuando las cosas no van bien en nuestra vida, ¿qué debemos de hacer? ¿Reclamar, maldecir a Dios por lo que me está pasando? No. El libro de Eclesiastés en el capítulo 7 y versículo 14 dice, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios muchas veces nos da motivos de sobra para gozarnos y nos gozamos. Pero muchas veces también Dios permite que venga la adversidad a nuestra vida. Y cuando esto venga y suceda, dice, considera, reflexiona, medita. Tal vez hay un mensaje para ti que Dios está tratándote de dar. Busca, medita, trata de darte cuenta qué quiere Dios decirte. No lo tomes a la ligera, ni lo tomes a mal contra Dios. Recapacitemos, hermanos, reflexionemos siempre en este tipo de situaciones que muchas veces pueden venir a nuestra vida. Tratemos de ver el lado positivo y lo bueno de Dios al permitir a veces que tempestades como estas azoten nuestra vida, nuestro barco, nuestra nave. Pero algo más que podemos ver en esta lección, en esta historia muy hermosa, viéndola desde todo el contexto de todo lo que sucede, podemos ver aquí también la indiferencia del profeta Jonás. En el versículo 5 empieza a relatar la escritura diciendo lo siguiente, y los marineros tuvieron miedo. Si el barco está a punto de partirse por causa de la tormenta, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y dice, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, note usted, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Eso hizo el profeta. Hermanos, al percibir los marineros lo que comentábamos al principio, que esta tormenta no era una tormenta cualquiera, no era una tormenta ordinaria, sino algo sobrenatural, y que el barco y todo lo que había en él corría peligro extremo y no había posibilidad de salvarse, dice la Escritura que tuvieron mucho miedo. Ellos eran marineros expertos, hombres acostumbrados al mar y muchas veces a las tormentas, pero esto era algo nunca visto, tanto que se llenaron de terror. En el barco parece que había hombres, por lo que aquí se describe, de diferentes naciones, con diferentes dioses a los cuales clamaban por ayuda. Y ahí están todos aterrorizados y viendo que no había escapatoria, lo único que podían hacer era clamar y pedir misericordia a ver si alguno de esos dioses los escuchaba.
Pero al ver que sus oraciones y sus ruegos no eran respondidos, comenzaron a aligerar el barco, comenzaron a tirar por la borda todos los enseres, las mercancías, todo lo que llevaban en aquel barco. Yo imagino el alboroto. Yo creo que usted también puede ver casi aquellos hombres corriendo a como podían, porque el barco, me imagino, se movía mucho. Y cayéndose y levantándose y gritando y poniéndose de acuerdo para tirar las cosas y tratando de poner el barco de una manera tal que pudieran salvarse. Y el mar, hermanos, embravecido, los vientos golpeando contra la nave, me imagino el cielo tronando. Y dice aquí la Escritura, hermanos, que mientras todo esto sucedía, ¿qué hacía Jonás? Jonás estaba profundamente dormido. Jonás bajó al interior de la nave y dice literalmente, se echó a dormir. Se echó a dormir. Ignorando así todo lo que pasaba, Jonás dormía. Pero no solamente dormía físicamente, Jonás dormía espiritualmente hablando. Era indiferente a la tormenta que les azotaba. Y continúa en el versículo 6 diciendo, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hermanos, mientras los marineros rezan a sus dioses, Jonás duerme. Así que el patrón de la nave, el capitán probablemente, viene y le exige a Jonás que se levante y se ponga a orar. No es tiempo para estar dormido. No es tiempo para estar ahí echado, mientras todos los marineros están tratando de aligerar el barco y están orando y están buscando la manera de salvarse. Y Jonás despreocupado, indiferente, echado ahí en el interior del barco, durmiendo. Hermanos, la vida de los tripulantes se van a perder. Lo menos que podían hacer y lo menos que podía hacer Jonás era clamar a Dios para que tuviera compasión de ellos. Jonás, hermanos, está tan cansado de Dios que él definitivamente es indiferente a todo lo que ahora está sucediendo. Lamentablemente, hermanos, con demasiada frecuencia somos como Jonás. Y somos como Jonás porque muchas veces no prestamos atención a lo que Dios está haciendo. Llega la tormenta y la ignoramos. E ignoramos también el mensaje que Dios está tratando de transmitirnos. En vez de reconocer nuestra condición, en vez de alzar nuestros ojos al cielo y dar gracias a Dios por despertarnos de nuestro letargo, por tratar de darnos un mensaje y hacernos recapacitar en cuanto a nuestra condición que tal vez por mucho tiempo no habíamos visto o considerado, en vez de hacer eso, bajamos aún más al interior de la nave para continuar durmiendo en medio de la tempestad. En lugar de dar marcha atrás a nuestras decisiones, al camino que hemos decidido tomar, avanzamos aún más en nuestra terquedad. A veces el hombre es muy similar a la forma en que Jonás se comportó en aquella ocasión. Ahora vemos a Jonás, el profeta que fue enviado a pregonar contra Nínive y a reprenderles por sus pecados, siendo él reprendido por el capitán del barco, el cual es pagano, por no buscar a Dios en oración. Tiene que venir este hombre y reclamarle enérgicamente: levántate, dormilón, y clama a tu Dios. Quizá Él tenga misericordia de nosotros y no perezcamos.
Lamentablemente, hermanos, al leer todo el contexto aquí de esta historia, nada nos dice que Jonás haya hecho esto que le dijo el capitán. Nada nos dice que Jonás hizo lo mismo que los demás marineros estaban haciendo. Nada nos dice en la Escritura que Jonás se haya puesto a orar y clamar a Dios para que tuviera misericordia de ellos y no perecieran. Dice el versículo 7 de Jonás 1. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Jonás les contó toda la historia, quién era él y todo lo que Dios le había mandado y lo que él no estuvo dispuesto a hacer y cómo huía de la presencia de Dios. Hermanos, los tripulantes querían saber por causa de quién había venido este mal. Ellos sabían que esto no era normal. Aquí había algo fuera de lo común. Así que ellos intuían que alguien había cometido un gran crimen al grado que habían atraído sobre ellos la ira divina. Alguien aquí hizo algo muy malo para que esto nos esté pasando. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pues nadie dijo nada. Así que dice aquí la palabra de Dios que se propusieron echar suertes. El echar suertes, hermanos, era como la apelación a un ser divino para descubrir al culpable. ¿Y qué creen? Como dice aquí la Escritura, la suerte cayó sobre Jonás. Dios decidió intervenir en este asunto de echar suertes. Podemos darnos cuenta, hermanos, que Dios dirigió este asunto de manera tal que la suerte cayera sobre el profeta fugitivo. Todos se dieron cuenta que él era el culpable. Por causa de Jonás es que esta tempestad había venido sobre ellos. Dice en Proverbios 16, versículo 33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y sí, Dios intervino para que al echar suertes aquí, cayera sobre Jonás y le identificaran como el causante de lo que estaba sucediendo. Entonces, hermanos, una vez que se dan cuenta, los marineros exigen una explicación de Jonás y Jonás les declara quién es. Y ellos, hermanos, al escucharlo se aterrorizaron, ellos temieron en gran manera, no daban crédito a lo que escuchaban. ¿Cómo es posible que Jonás actuara tan tontamente como para huir de tal Dios que él mismo les había descrito? El Dios de los cielos que hizo la tierra y el mar, y que actuara de tal manera creyendo que podía escapar de él. Si Jonás les describe a este Dios, ellos inmediatamente se daban cuenta que ese Dios podía encontrarle a donde quiera que él fuera, que él no se iba a escapar. Así que no daban crédito a las palabras del profeta Jonás.
Y dice en el versículo 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Hermanos, Jonás sabe por qué está ocurriendo la tormenta. Jonás está plenamente consciente. Sabe que la mano de Dios ha levantado la tempestad porque él ha desobedecido y ha decidido huir de su presencia. Jonás está plenamente consciente. Él sabe perfectamente, hermanos, la causa de la tempestad, pero aún así, por lo que podemos ver aquí, aún así Jonás no se arrepiente. Sabe que todo esto es obra de Dios y sabe que es porque él está huyendo. Sabe que es por su desobediencia. Sabe que es por ir en un sentido contrario a donde Dios le mandó. Él lo sabe, pero no se arrepiente. No. Jonás no dice que necesita orar al Señor. No les dice, mire, yo sé que es por mi causa. Y me arrepiento de lo que hice y voy a orar a Dios y le voy a pedir perdón y voy a decirle a Dios, Señor, quita esta tormenta y yo volveré y voy a ir a Nínive, a donde tú me mandaste, y voy a llevar tu palabra contra aquella ciudad. Jonás no dijo esto. No. Él no dice que se va a volver a comprometer con Dios como su profeta y que va a ir a donde Él le mande. No. No se ve, hermanos, aquí una expresión de arrepentimiento, un cambio de mente en el profeta. No. Por sus palabras, Jonás prefiere morir antes que arrepentirse. Tómenme y aviéntenme al mar para que esta tempestad se acabe. Su solución, hermanos, es simplemente esta que acabo de mencionar. Y estas palabras revelan dónde está Jonás en su pensamiento. Jonás se niega a rendirse ante la tormenta. Jonás está tan cansado de Dios que prefiere ahogarse en las profundidades del mar antes que cambiar la decisión que él ha tomado. Lamentablemente, la rebelión de Jonás está afectando la vida de todas aquellas personas. Porque a veces así es el pecado, hermanos. A veces pensamos que nadie va a salir afectado, pero no es así. A veces pensamos, es mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiera, y si yo no quiero nada con Dios y yo quiero ir en otro camino, en otra dirección, yo lo voy a hacer. Pero a veces no nos damos cuenta que nuestras decisiones también afectan a terceras personas. A veces afectamos a nuestra propia familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, la iglesia entera. A veces a personas que ni siquiera imaginamos, que ni siquiera conocemos. También por causa de nuestras malas decisiones y nuestros pecados, también a veces hasta ellos los perjudicamos. Eso es lo que sucede, hermanos, cuando se huye de la presencia de Dios y cuando no hay arrepentimiento en el corazón de la persona. Pero algo más que podemos ver así rápidamente, pues vemos una actitud generalizada de renuncia total de Jonás. Dice el versículo 13, dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar iba embraveciéndose más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová,
que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. Estos hombres, hermanos, note usted sus esfuerzos tan grandes para volver a tierra, pero todos esos esfuerzos fueron completamente inútiles. Cuanto más lo intentaban, el mar más se enfurecía contra ellos. Así que pronto se dieron cuenta que remar contra Dios no tiene sentido. Y finalmente se dan por vencidos. Y ruegan a Dios para que no los castigue por arrojar a Jonás al mar. Y es que ellos no querían hacerlo, hermanos. Ellos no querían lanzar a Jonás, sabían que era una muerte segura en medio de esa tempestad. Pero era la única esperanza para salvar sus vidas. Se sentían ellos entre la espada y la pared. Porque por un lado, si preservaban la vida de Jonás, pues ellos iban a morir por causa de la tormenta. Pero si lo arrojaban al mar, temían ser castigados por derramar sangre inocente. Porque Jonás realmente no les había hecho nada a ellos. Así que no querían hacer ni una cosa ni la otra. Pero tuvieron que tomar la decisión. Y simplemente, dice aquí la Escritura, pidieron a Dios que no les tomara en cuenta lo que estaban a punto de hacer. Entonces, hermanos, los marineros lo toman y lo arrojan fuera del barco. No lo arrojan contra su voluntad. No crean que Jonás pataleaba y se resistía a que lo aventaran al mar. No. Con su pleno consentimiento y con la dirección y consejo que él mismo les dio. Y dice la Escritura que entonces el mar se aquietó de su furor y la tormenta terminó. La Escritura nos dice que aquellos marineros temieron a Dios en gran manera. Y hermanos, por lo que significa esta palabra de que temieron a Dios, es un temor religioso, un temor piadoso, un temor reverencial. Porque no solo vieron el poder de Dios para calmar y levantar aquella tempestad, sino también vieron su bondad para salvarlos. Estos hombres ofrecieron sacrificio a Jehová, dice la Escritura. Estos hombres hicieron voto a Jehová. ¿Y qué es esto de hacer voto? Todo parece indicar que al hacer ellos voto estaban jurando que el Dios de los hebreos sería su Dios y que en el futuro lo servirían y lo adorarían únicamente a Él. Ellos eran paganos, ellos adoraban dioses muertos, pero ahora, después de haber conocido al verdadero Dios, por causa de Jonás, ellos decidieron, hermanos, servirle a Él únicamente. Si estos hombres se convirtieron al Señor, como todo parece indicar que sucedió, hermanos, fueron grandes ganadores. Porque aunque perdieron tal vez todo lo que llevaban en esa nave, sus enseres, sus mercancías, sus ganancias, encontraron al Dios verdadero. Encontraron, hermanos, al Dios de su salvación. Y aunque Jonás, hermanos, huía de la presencia del Dios, el Señor, a través de esta tempestad y a través de esta reprensión, puso un medio para convertir a estos marineros gentiles y paganos. Y gracias a Dios y gloria a Dios, hermanos, porque estos hombres sí pudieron percibir, sí pudieron darse cuenta y sí pudieron reaccionar ante la tempestad.
y ver el mensaje de Dios para sus propias vidas y hacer su propia aplicación y reconocer que estaban equivocados en adorar y creer en dioses falsos, y entregaron sus vidas al Dios verdadero. Jonás simplemente dijo: aviéntenme al mar para que todo esto termine. Una pregunta, hermanos, que tal vez algunos nos hacemos es: si Jonás sabía que la tempestad era por causa de él, ¿por qué simplemente no se echó a la borda? ¿Por qué Jonás no saltó del barco y se arrojó al mar? ¿Por qué Jonás les dijo a los marineros que ellos lo hicieran, que ellos lo arrojaran? Ellos no querían hacer esto. Si él sabía que lanzándose al mar todo se iba a acabar, pues ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué? No sabemos con exactitud, hermanos, pero todo parece indicar que la terquedad y el egoísmo de Jonás estaban, digamos, en su máxima expresión. A pesar de la tempestad, no estaba dispuesto a hacer nada hacia Dios. Él sabía lo que era necesario hacer, pero no pensaba mover un dedo para ello. Él sabía cómo se calmaría la tempestad, pero él no estaba dispuesto a hacer nada para que esto sucediera. Así que los marineros tuvieron que encargarse de lo que él no estaba dispuesto a hacer. Hermanos, amigos, debemos rendirnos ante la tormenta. Siempre rendirnos a Dios. Si acaso nos toca experimentar una situación de adversidad en nuestra vida, consideremos la posibilidad de que Dios tal vez está tratando de despertarnos. Está tratando de hacernos ver nuestra condición espiritual, nuestra realidad. Está haciendo algo para que entendamos que vamos por un mal camino y que necesitamos enmendar, necesitamos corregir. Veamos y escuchemos el mensaje de Dios para nuestras vidas. Él quiere salvar nuestras almas. Dejemos que la tormenta nos enseñe. Dejemos que la tormenta nos haga ver la mano de Dios en nuestra vida. No toda tormenta, hermanos, se debe a nuestra rebelión o pecado. No estoy diciendo que siempre sea así, pero cada que haya una tormenta, ella puede purificar nuestra fe y puede transformarnos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro dice que así como el oro se purifica cuando es pasado por fuego, muchas veces las pruebas, las aflicciones de la vida también nos ayudan a purificarnos más delante de Dios. En Efesios 5:14, con este pasaje terminamos. El apóstol Pablo dice: por lo cual, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que estaba tratando de hacer Dios con Jonás. Despertarlo, que se levantara de ese sueño, de ese letargo espiritual, que reaccionara, que volviera en sí. Y es precisamente lo que todos nosotros debemos de hacer siempre: despertar y estar alerta y seguir la instrucción que Dios nos da. Ser obedientes a su palabra y no resistirnos a obedecer a lo que Él nos ha mandado. En esta mañana queremos hacer la invitación para los amigos visitantes. El Señor ha dejado un plan de salvación para toda persona. El ser humano puede ser salvo de sus pecados y puede alcanzar la vida eterna, pero la salvación no es algo que la persona obtiene de la manera que quiera y que prefiera. Hay solamente una forma y hay solamente un plan de salvación que Dios ha diseñado para todo ser humano. Si usted cree con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Señor, es el Salvador, entonces arrepiéntase de sus pecados y confiese su fe en Jesucristo y sea bautizado para que el Señor le perdone y para que vaya en el camino correcto, el camino por el cual Dios quiere que usted vaya.
Le invitamos en esta mañana de todo corazón.